te pongo un ejemplo muy tonto, ¿no? Cuando tú y yo estudiamos el carnet de conducir, que es que lo está estudiando mi hijo ahora, ahí cogimos el libro y empezamos capítulo 1 el motor, capítulo 2 las carreteras, capítulo 3 los remolques, capítulo 4 las señales, ¿no? Bueno, pues ahora los chavales no aprenden así, los chavales tienen una aplicación, tienen unos test y se ponen a hacer test a lo loco, sin haberse leído el libro. Y cuando van fallando, el test les va diciendo, no, es que esto no te lo has aprendido. Y entonces es cuando les da la píldora de conocimiento que viene sobre su desconocimiento, pero no se tragan el rollo entero, ¿no? Hola, soy Juan Diego Pereiro y te doy la bienvenida a Learning Advisors, el podcast para los apasionados del conocimiento que quieren compartir lo que saben a través de la formación. Hoy tenemos con nosotros a Virginia Cabrera, ingeniero de telecomunicaciones especialista en transformación digital, tecnoemocional y en mentalidad digital. Virginia lleva más de 30 años, 22 de ellos, en el grupo Telefónica, ayudando a las empresas a incorporar la tecnología en sus negocios con rentabilidad. Es fundadora y CEO de cultivandomentesdigitales.com con el objetivo de democratizar la digitalización a través de la mentorización de profesionales y también de negocios para que crezcan. Divulgadora con letras mayúsculas, pues es escritora, blogger, podcaster y conferenciante, y además tiene varios libros publicados en torno al teletrabajo y las conexiones digitales. Por último, destacar también el papel de formadora en varias escuelas y universidades como la UNIR, la Universidad Antonio Lebrija, Escuela Politécnica en Madrid o la Universidad Europea. Empezamos. Bienvenida, Virginia, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Hola Juan Diego, gracias a ti por contar conmigo siempre, ¿no? Que ya llevamos unos cuantos años que colaboramos de vez en cuando en esta noble tarea de formar formadores, ¿no? Y más en este momento que hacen tantísima falta, porque hay tanto que cambiar y tanto que aprender. Pues sí, digo que yo como al resto de los invitados anteriores, bueno, pues ya os conozco de hace tiempo y aparte os agradezco siempre que colaboréis y más en este nuevo aventura, ¿no?, que nos estamos lanzando desde WeCap con el podcast. Bueno, aunque siempre hago una presentación en la intro de quién viene y quién está con nosotros, voy a ser un poco así más directo y preguntarte, ¿quién es? ¿De dónde viene y de dónde va Virginia Cabrera? Pues mira, Virginia Cabrera cambia cada día según el momento en el que le preguntes, porque si algo me defino yo, pero también me definen mis amigos y quienes me conocen, es que soy muy curiosa, muy activa y un tanto dispersa. Virginia es ingeniero de teleco, soy ingeniero de teleco de los de antes, de los de Objetivo 92, que yo decía, porque fue cuando leí mi proyecto de fin de carrera. Y bueno, pues después de unos años muy centrada en la parte técnica, muy centrada en lo que era la ingeniería, después vas pasando poco a poco al marketing y en un momento dado pues descubres lo que siempre has sabido, que eres un ingeniero de letras y que bueno, pues que se te da razonablemente bien a explicar con palabras sencillas cosas que a otros les cuesta mucho porque no bajan de la complejidad, ¿no? Y en un momento, te hablo del año 2012 aproximadamente, cuando lo de la nube empieza a crecer, cuando las soluciones digitales empiezan a ser para todos los públicos, pues resulta que es que no sabemos contárselas a todos los públicos y todos esos públicos a los que les queremos decir, oye, mete esto que está muy bien, pues no nos entienden. Y entonces ahí es cuando, de una manera relativamente casual, empiezo a escribir posts. Primero en el blog de Telefónica, luego creo el mío porque no termino de entender cómo funciona y no tengo capacidad para trastear lo suficiente en el blog corporativo y ahí empieza todo. ¿Y dónde estoy hoy? Pues hoy estoy apasionada de la transformación digital, muy centrada en un concepto que yo misma he definido, que lo he definido como transformación tecnoemocional, porque yo sí algo he aprendido en 30 años, Juan Diego, es que ninguna herramienta, absolutamente ninguna, por potentísima que sea, te garantiza el éxito de un proyecto. De hecho, leí esta mañana una reseña de un artículo que sale hoy en el blog de Telefónica de un libro que se llama Transformación Digital para Directivos, que decía que el 70% de los proyectos de transformación digital fracasan. Y yo sí algo he aprendido es que son siempre las actitudes con las que nos acercamos a las cosas las que determinan el éxito o el fracaso de un proyecto. Y por eso llevo ya unos cuantos años, casi desde el principio de la pandemia,
que empecé a darme cuenta que no podemos hablar de digitalización sin hablar de las actitudes o de la mentalidad que necesitamos incorporar para que ese esfuerzo que hacemos en acercarnos a la tecnología, en interiorizar una herramienta nueva, realmente dé sus frutos. Así que hoy estoy tratando de contarle esto a todo el mundo, como tú, por tierra, mar y aire, en podcast, en post. Ahora tengo también un proyecto de sacar una newsletter, que ya tengo escritas 2 o 3 y yo creo que la voy a sacar el día de primavera porque me tengo que poner un objetivo. Y dije, pues mira, si se va a tratar de cultivar tu mentalidad digital, qué mejor día que el día que comienza la primavera. Así que el 21 saco mi newsletter. Y en esas estoy. Muy bien. Muy bien, pues andará cerca yo creo con el lanzamiento del podcast también, ¿eh? Muy bien, Eh, interesante. Estaré yo por sí. Madrid por ahí, por esa fecha, creo. O sea que Bueno, pues pronto me haré spoiler. ahora mismo, aparte del blog de Balcón 40, que es el blog de... Primero empezó siendo un blog para jugar. Después digo, ¿y de qué hablamos? Pues vamos a hablar de lo que nos Ujú. pasa en el trabajo. Empezó siendo un blog de tratar de gestionar el día a día del trabajo de una manera más positiva, por así decirlo. Y hoy es un blog de actitudes digitales porque Roberto y yo nos hemos dado cuenta de que no puedes ser feliz en tu trabajo si no eres valorado en tu trabajo. Y hoy nadie puede ser valorado en su trabajo si no tiene unas actitudes, y es lo que hablábamos antes, unas actitudes que permitan que todos esos esfuerzos de digitalización lleguen a buen cuerpo, a buen término. Así que Buen término. por eso estamos ahí en el blog Balcón 40 y también tengo un programa de podcast donde trato de hacer ver, el otro día leí una frase que me gustó que decía que a partir de los 50 todos somos emprendedores. Seguro que sabes tú de primera mano la cantidad de gente que en torno a los 50 deja de trabajar por motivos Sí. varios, la mayoría nunca elegidos personalmente. Sin embargo, pues quien ha trabajado tantos años sabe mucho y tiene que tener la capacidad, y hoy gracias a Internet tiene los medios para poder poner a disposición de otros lo que ha aprendido. Entonces, nuestro podcast Caminos de Nomad, pues lo que trata es de ayudar a toda esa gente bueno, pues que ya no trabaja y que sin embargo tiene muchísimas ganas de compartir lo aprendido. Mira, has nombrado a Roberto, claro, que es un proyecto Roberto García conjunto, ¿no? Esteba, sí. Así pues, vale, vale. Es que estáis en los 2 proyectos, en Balcón, 40 y en Mentes Digitales, Cultivando Mentes Sí. Digitales. Sí, bueno, Roberto y yo somos compañeros desde hace muchos años, y Ajá. estábamos juntos en ese 2012, cuando empezó a surgir esta necesidad, ¿no? Y bueno, pues también empezamos juntos a escribir en el blog de Telefónica y cuando juntos no entendíamos muy bien cómo funcionaba eso del SEO, y por qué unos posts se leían mucho y otros, que estaban muy currados, no se los leía ni Cristo, pues entonces decidimos montar nuestro primer proyecto divulgativo conjunto, que fue el blog balcón40.com, que Ujú. pues empezó en 2014, porque empezamos a escribir en el blog de Telefónica en 2012, pero tardamos unos años en lanzar el nuestro. Pues Ujú. eso, que ya está a punto de cumplir 10 años y bueno, pues Muy tiene bien. una purriada de visitas al mes. Antes hablaste tú que lo que te gusta y lo que el término ese que has acuñado, tecnología emocional, ¿no? Tengo yo aquí una fórmula que tienes transformación digital tecnoemocional es igual a mentalidad, más herramientas, más metodologías, más actitudes digitales. Me Sí. gustaría que, bueno, que profundizase un poco en lo que es la transformación digital tecnoemocional y nos vayas comentando un poco, pues, cómo interviene cada uno de estos aspectos que tienes en la fórmula. Sí, pues mira, yo creo que la primera clave es cambiar el chip, ¿no? Cambiar el chip asumiendo que, o por lo menos esto es lo que yo he vivido, ¿eh? Asumiendo que el medio digital nunca va a ser igual que el medio presencial, ¿no? Y dejando ya de llorar, porque es que la formación presencial no es igual en persona que en digital, ¿no? Claro que no es igual, pero eso no significa
que tenga que ser peor. Lo que sí que es cierto es que las herramientas, y aquí me tomo otra de las patas, las herramientas nuevas te tienen que servir bien o para hacer mejor las cosas que ya hacías o para hacer cosas nuevas, porque quizás, y yo no sé si en esto coincides conmigo, una de las cosas que está pasando es que estamos tratando de trasladar los modos y maneras de, digamos, de las actividades en directo, cara a cara o analógicas o como las quieras llamar, al mundo digital. Y claro, pues el mundo no es el mismo, el medio no es el mismo y tú no hablas igual cuando estás cara a cara tomando un café que cuando estás hablando por teléfono con alguien, ¿no? Casi hasta la postura que adoptas es distinta. Entonces, efectivamente, lo primero es cambiar de mentalidad y asumir pues, que la gente ha cambiado de necesidades, ha cambiado de expectativas, ha cambiado de valores y que tú como profesor o tú como comunicador, te tienes que sintonizar con esos nuevos valores y te tienes que sintonizar desde los valores de tu audiencia, no desde los tuyos. Es decir, a ti te puede parecer una chorrada el TikTok, ¿no? Y puedes decir, bueno, es que en 60 segundos no se puede contar nada. Bueno, pues yo te invitaría a todo el mundo a que entre y que vea que pedazo de profesores de matemáticas, de química, de física, de historia o de cualquier asignatura están dando unos microconsejos, ¿no? Entonces, lo primero es que te sintonices con los valores, con los modos, con las maneras y con las expectativas de tu audiencia. Y eso es la mentalidad digital. La mentalidad digital es una mentalidad en esencia curiosa, es una mentalidad valiente y es una mentalidad de servicio. Piensa no en el valor que tienes, sino en cómo entregas el mejor valor a las personas a las que pretendes ayudar, ¿no? Porque esto es ser profesor, querer que hacerle a otros allanarles el camino, ¿no? Que no tropiecen con las mismas piedras que has tropezado tú. Sí, sí. Así que lo primero es un cambio de mentalidad. Lo segundo es, bueno, pues una adopción valiente, curiosa y hasta divertida de las herramientas, ¿no? La tecnología ha cambiado mucho y yo siempre digo lo mismo, pregunto a la gente, ¿tú sabes lo que es el protocolo IPv6? Y todo el mundo me pone una cara como diciendo, ¿pero qué pregunta me haces? Digo, bueno, pues es que tú utilizas Internet todos los días usando tu dedito y tu móvil y no tienes ni idea, ni pajorera idea, ni falta que te hace que sepas ni cómo se comunican las máquinas, ni cuál es el protocolo que hace que eso sea posible, ni dónde están los servidores, ni cómo son, ni absolutamente nada de nada, ¿no? Entonces, las herramientas han sufrido una evolución que es similar y, de hecho, pues estamos grabando esto con una herramienta que se llama Melon App, que estoy seguro que hace 2 meses no sabíamos ninguno de los dos ni que existía y, bueno, pues te metes y dices, oye, primero que es que hay 1000 tutoriales que te explican cómo funciona, incluidos los de los propios fabricantes y son para todos los públicos. O sea, yo creo que hoy quien no se mete a magrear con una herramienta para hacer lo que quiera, además es que tú dices, quiero escribir un libro y te salen 1000 comentarios, 1000 tutoriales y 1000 herramientas. Quiero escribirlo en inglés y no tengo mucha idea de inglés y te salen 1000 herramientas. Quiero grabar un podcast y te salen 1000 herramientas, ¿no? Y luego son muy fáciles de utilizar, ¿no? Aquí tenemos que quitarnos la venda de decir, es que yo no, claro, es que tú como eres ingeniero, yo es que no soy nada tecnológico. No, es que esto va de tener un dedo. El otro día revisaba la presentación para una clase que estoy preparando, revisaba la presentación que hizo Steve Jobs del iPhone, ¿no? Y decía, vamos a utilizar la mejor interfaz que hay, nuestros dedos, ¿no? Es el mejor puntero del mundo, él cuando se quitó los teclados y se quitó también el estilo, ¿no? De lo que en aquel momento eran las interfaces táctiles. Entonces, entender que las herramientas, pues que ya no son la máquina del hombre blanco, que ya no hay que ser ingeniero para usarla y hacer un acercamiento amistoso, ¿no? Y sobre todo, no tratar de encajar las herramientas con lo que hacías antes con una nueva herramienta. No, aprovecha, dale un poquito más de curiosidad y aprovecha las capacidades nuevas que te ofrecen. Tú puedes dar una clase con un micro y una cámara y tirarte 2 horas hablando perfectamente y, de hecho, si eres más o menos dinámico, más o menos gracioso y más o menos activo, los alumnos aguantan. Pero, oye, es que existen estas herramientas tipo Mural o tipo Miro que les permiten interactuar de una manera mucho más divertida y puede que a ti te choquen un poco y, efectivamente, a ti te generan trabajo porque tienes que controlar mejor los tiempos, tienes que cambiar el orden en el que dices las cosas. Pues a lo mejor esa PPT que tienes hace 10 años ya no te sirve, pero sí, claro, cambiar te supone un trabajo,
pero no sirve de nada meter herramientas nuevas si no aprovechas para hacer cosas nuevas. Entonces, la mentalidad sí, las herramientas sí, y haciendo un acercamiento abierto, amistoso, con ganas de decir, voy a ver qué cosa me permite esto. No puedes decir, no, es que a mí hacer un concurso en mi clase me parece una tontería. Bueno, vuelvo a lo de la mentalidad. ¿Le parece una tontería a tus alumnos o les activa la energía, ¿no? Tienes que pensar menos en ti y más en ellos. Y no digo que esto no suponga un trabajazo, que lo supone Sí, y que eso supone lo eso. sabes tú bien, pero creo que es un trabajazo necesario porque luego compensa. Y lo mismo que te digo con lo de las herramientas, la herramienta y la metodología para mí van muy ligadas, ¿no? Cuando tienes nuevas herramientas puedes aplicar nuevas metodologías, ¿no? Y eso es chulo porque efectivamente descoloca al profesor, pero encanta al alumno. Y yo creo que ahí tenemos que decir, bueno, pues nos toca reaprender y nos toca rehacer a lo mejor todo nuestro material formativo, pero bueno, tampoco la gente dice, bueno, es que esto es todo el cambio y cambio y cambio y cambio y esto no se para nunca, tampoco es verdad, luego las cosas son más estables de los que parecen, te haces una revisitación gorda de tu material. Yo, por ejemplo, este año en la Universidad Politécnica de Madrid, que doy clase en el MBA de la Escuela de Industriales, he incorporado el podcast, ¿no? O sea, ya teníamos nuestras PPT, ya teníamos nuestros vídeos, ya teníamos nuestros foros y este año he incorporado el podcast, ¿no? Como experimento. Y bueno, pues lo cierto es que a los alumnos el podcast formativo les encanta porque les permite seguir aprendiendo igual que nos gusta a todos, nos permite seguir aprendiendo mientras nos damos un paseo o mientras estamos en un atasco o mientras estamos corriendo en la cinta del gimnasio. Y yo creo que eso, ahora que tenemos tanto que aprender y tenemos tan poco tiempo para sentarnos a estudiar, pues creo que es un recurso bueno, pues que está ahí y que a ti puede no gustarte, pero tú no tienes que pensar solo en ti como profesor, tienes que pensar en los demás. Y las actitudes, mira, justamente, Juan Diego, estoy ahora comenzando la tesis o tratando de hacer una tesis doctoral, ya veremos a ver qué sale. Inquieta, sí. Bueno, es otro registro, ¿no? Es otro registro Sí, distinto, sí, es otro sí. mundo distinto, ¿no? Pero justamente ayer leía un sesudo artículo que decía que cuáles son digamos, cuáles son los drivers para la adopción de un modelo, en este caso de un modelo tecnológico determinado, ¿no? Y entonces hablaba de las ganas, o sea, de la actitud positiva, hablaba de la eficiencia percibida y de la facilidad de uso percibida, ¿no? Y resulta que siempre pensamos que la gente lo usará si es fácil y que la facilidad de uso es un driver. Bueno, pues te tengo que decir que no es un driver demostrado, ¿no? Estadísticamente no se ha conseguido demostrar la correlación entre la facilidad de uso percibida y la adopción, pero sí, y muy fuertemente entre la actitud y las ganas de utilizarlo y la eficiencia percibida y la adopción de esa tecnología. Así que ayer yo estaba muy contenta porque digo, mira, me encanta encontrar un artículo muy documentado, había varios, pero yo estaba leyendo ese, que documente eso que yo llevo creyendo firmemente hace muchos años. Por eso de la transformación tecnoemocional. Es que realmente sin actitud no hay casi nada en la vida, pero acercamiento positivo a nuevas formas de hacer las cosas, te aseguro yo que no. Sí, sí, estoy muy de acuerdo. O sea, la actitud. Pues de esto que estás comentando, porque los formadores, sabes tú que con la pandemia, pues muchos hemos tenido que cambiar el marco habitual, que era el aula, al marco digital, pero es que no es que haya cambiado, o sea, no fue momentáneo, es que ahora se mantiene, ¿no? Y convive el aula con el digital. Y sigue habiendo muchas personas que se dedican a la docencia, que quizás llevan muchos años, que realmente tienen pues un poco de, o sea, lo que dices tú, quieren hacer lo mismo en otro ámbito, o sea, es decir, coger el micro y tal, o incluso bueno, que les cuesta dar ese paso, quizás en parte porque es cierto que da un trabajo, como dices tú, o sea, al Claro, a principio ver.
el El setup trabajo es inicial enorme. es Cuando enorme. es que tienes que tirar a la basura, yo para mí hay 2 cambios importantes. Uno es que los materiales no te valen, ¿vale? Porque yo creo que ya, dar clase con una cámara y una PPT, bueno, pues la PPT tiene que luego también hay aplicaciones que no te permiten poner la PPT y al profesor a la vez. A la Hay vez. algunas que sí y otras que no. Entonces, y desde luego a mí lo que me pasa con algunas plataformas que en algún sitio donde doy clase me imponen, es que no puedo ver a los alumnos a la misma vez que ellos ven la PPT. Y eso, pues me parece que es un poco quitarte capacidades, ¿no? Porque los alumnos te enseñan mucho, ¿no? Mientras están recibiendo lo que les dices. Entonces, los materiales no te valen, tienes que cambiar de materiales. Pero para mí lo más difícil no es cambiar de materiales, porque tampoco cuesta tanto coger una PPT y decir, bueno, me la tengo súper interiorizada y hago un vídeo, ¿no? Además, un vídeo, pues hay gente que es más. Yo me he hecho vídeos con mi móvil y con un Sí. flexo y salen, o con una ventana y salen muy decentes, ¿no? Ujú. El problema no es tanto el cambio de materiales. Para mí, mi principal fuente de, digamos, de quebraderos de cabeza es el cambio de ritmo. Es decir, pero esto es algo que está pasando ya no solamente en la educación online, sino en general. Sí, el Donde trabajo. tú antes escribías un post de 3 páginas y todo el mundo se lo leía, hoy no te digo yo que lo tengas que acortar, porque yo tampoco soy de las que pienso, como no me leen, o para que me lean lo hago más corto. No, yo digo lo que tengo que decir y si no me lees será porque no te interesa. Pero sí que es cierto que lo tienes que maquetar. Es decir, lo tienes que ir poniendo en pildoritas, le tienes que ir metiendo otro tipo de cosas para que visualmente no se vean 3 folios a saco, porque los 3 folios a saco le dan pereza hasta a la persona más interesada. Sí. Entonces, y luego el cambio de orden, ¿no? Antes éramos de planteamiento, nudo y desenlace y ahora somos de desenlace, nudo y el planteamiento aquí lo tienes en un enlace y si lo quieres te lo miras y si no, no. Entonces, para mí lo que me cuesta más es esta reordenación mental del conocimiento, ¿no? Donde antes tenías una cosa mucho más lineal y mucho más secuencial, ahora, y esto con los que vienen por atrás en las siguientes generaciones lo notas mucho más. Yo doy Ujú. clase desde adultos directivos hasta chavales de 18 años. Entonces, bueno, estos están acostumbrados al proceso en paralelo, ¿no? Entonces, les tienes que permitir ese proceso en paralelo y esa entro, salgo por aquí, entro por allá, salgo por allí y buscan más píldoras autocontenidas, ¿no? Y eso, bueno, a los que Ujú. los que somos más del proceso secuencial nos cuesta un poco, pero bueno, todo se puede hacer. Lo que pasa es que es verdad que te tienes que sentar con tu papel y decir, a ver, si antes este era mi índice y yo iba siguiendo un índice, ahora cuáles son mis conocimientos, digamos, mis píldoras básicas que quiero transmitir. Y te tienes que hacer un mapa mental distinto y empezar a decir, bueno, ¿y ahora cómo las voy a encapsular y cómo las voy a relacionar? Ya esto no es una cosa secuencial, sino que es, yo casi te podría poner el símil que se me está ocurriendo ahora, que es la diferencia entre una comunicación punto multipunto o en red, ¿no? Y quizás pues nuestra formación tenga que parecerse más a una red que a Que un punto. a un a una red de difusión como era antes, ¿no? Un Ujú. punto que se comunica con varios puntos, ¿no? Pero con todos de la misma manera y ahora creo que es más, pues oye, tú tiras ahí unas piezas que son autocontenidas y que tienes que permitir que cada alumno las coloque como tiene sentido para ese alumno, ¿no? De hecho, tú fíjate, tú ahora mismo, te pongo un ejemplo muy tonto, ¿no? Cuando tú y yo estudiamos el carnet de conducir, que es que lo está estudiando mi hijo ahora, ahí nos cogimos el libro y empezamos capítulo 1 el motor, capítulo 2 las carreteras, capítulo 3 los remolques, capítulo 4 las señales, ¿no? Bueno, Ujú. pues ahora los chavales no aprenden así, los chavales tienen una aplicación, tienen unos test y se ponen a hacer test a lo loco, sin haberse leído el libro. Y cuando van fallando, el test le va diciendo, no, no, es que esto no te lo has aprendido. Y entonces es cuando les da la píldora de conocimiento que viene sobre su desconocimiento, pero no se tragan el rollo entero, ¿no? Pues creo que este es un ejemplo muy bueno para que nos puede servir a los profesores. Dices, si yo tuviera que hacer esta app de test, ¿cómo la haría, no? Y luego lo harás en una app o lo harás como quieras, pero creo que ese ejercicio, que se me está ocurriendo ahora sobre la marcha, creo que es bueno para entender dónde tiene que estar el cambio.
Sí, sí. Bueno, yo creo que al escuchar esto muchos profesores estarán soplando diciendo: "Uf, pero eso es mucho trabajo". O sea, Ya, es mucho porque trabajo. es la Sí, leche. Y aparte, no es como sí, antes. Tú antes preparabas unos materiales y podías rentabilizarlos, por decir así, pues un sí. periodo de tiempo largo. ¿Por qué? Porque las Bueno, cosas ahora evolucionaban también y también lo rentabilizas, ¿eh? Cuando hagas eso, te va a durar una temporada, porque solo vas a tener que añadir un test nuevo o un par de test nuevos, pero tú tienes tu batería, por poner el símil de los test. Pero efectivamente es mucho trabajo y por eso, sí. yo creo que tenemos que ser tan exigentes con los proveedores de educación digital. Cuando yo empecé a dar clase online, yo llevo dando clase online muchos años porque Ujú. yo tenía hijos pequeños, la fuerza de ventas de Telefónica está repartida por todo el territorio nacional y yo no siempre, a ver, a Sevilla te vas en el AVE de las 9 y a las 3 estás en Madrid, has dado tu curso y te has vuelto, pero cuando te toca ir a Vigo, pues las cosas no son tan No, fáciles, es ¿no? así. Claro, entonces empecé a dar clase online cuando no existía ni el Teams ni nada, sino existía los de Vigo se van al centro de demos de allí, los de Madrid nos vamos allí y nos hacemos aquellas conexiones que solo existían de centro de demos de Telefónica a centro de demos de Telefónica. Pero al final, Ujú. las capacidades que necesitas para mantener la atención remota las vas generando. Y realmente es verdad que durante unos años ha valido lo de la traslación directa al mundo del mundo, digamos, analógico, al mundo digital, porque no hay otra cosa, entonces te vas, pero eso ya no vale. Y cuando empecé a dar clase fuera, online, te la pagan la mitad, o en aquel momento, antes de la pandemia, te la pagaban la mitad que la clase presencial. Y bueno, pues mi primera experiencia en una escuela de negocios, yo daba clase online y casi todos daban clase presencial. Pero cuando llegó el momento de la satisfacción, y esto lo tengo que decir con mucho orgullo, me llamó el director del curso y me dijo: "Virginia, es que eres la profesora mejor valorada y eres la única que da clase online. Hombre, ¿Qué tendríamos que hacer para que nuestros profesores tuvieran esas skills para dar clase online?". Y yo lo primero que le dije, digo: "Tienes que pagar las clases online, al mejor. menos igual que las presenciales, pero es que si me estás preguntando con el corazón en la mano y no es porque yo dé clase online, tienes que pagarlas más, porque efectivamente, si no pagas al profesor ese trabajo inicial de reconversión de todos sus materiales, el profesor te hace un clon del mundo analógico". Entonces, a lo mejor Sí. te tienes que plantear que cuando empiezas a dar o contratas un profesor online, le tienes que pagar aparte la generación de nuevo material, como hacen en otros sitios, ¿no? Pero desde luego lo que Sí. no puede ser es que la clase online ni la pague el alumno a 40 mientras la otra la paga a 100, ni la cobre el profesor a 40 mientras el otro lo cobra a 100. Porque Ujú. efectivamente, esto es un poco como lo de las cuotas en las cosas cuando quieres hacer un cambio cultural. Es que es mucho más trabajo. Es mucho más Sí. difícil dar una clase online que una clase presencial. Y desde luego a nivel de materiales, es tirarlo, no te digo tirarlo todo a la basura, pero es como coger una hoja, romperla en trocitos y empezar a mirar qué haces con esos trocitos, ¿no? Y eso realmente hay que pagarlo porque si no lo pagas, pues el profesor no lo hace. Porque como además Interesante le la vale por lo reflexión. Sí, otro, sí. Ya, no, ese es es que el es cierto. problema. Ese es No, el y problema. aparte, bueno, y aparte hay incluso una barrera de actitud y de mentalidad, que eso ya Totalmente. Pero si tú le pagas, dices: "Mira, te voy a pagar por unos nuevos contenidos y no quiero una PPT con 5 bullets por página". Entonces ya estamos hablando de otra cosa, porque ya sí. hay una actividad formal, y como todas las actividades, valorada y remunerada, que es cambia tu chip, cambia tus materiales, Sí, cambia sí. tus herramientas. Y a partir de ahí, los cambios de actitudes y de dinámicas vienen solos, porque tú no puedes dar una clase igual con una PPT que con una serie de píldoras de vídeo, de audio, o con unos juegos, o con unas simulaciones, o con me invento lo que sea. Pero no puedes dar la clase igual. Entonces, el material te marca. Entonces, ¿dónde Ujú. podemos de alguna manera obligar o forzar al profesor? En el material. Pero claro, es que eso hay que ponerlo encima de la mesa Sí. con todas las de la ley. Es así como yo lo veo, ¿no? Algunos lo hacen de motu propio, pero son los menos, lógicamente. Ujú. Mira, antes comentaste cuando en las clases esas que decías que pusiste el podcast, como recurso. En Mm. concreto, ¿qué hacíais? ¿Eran los alumnos quienes hacían el podcast o eras tú que generabas contenido para que ellos No, pudiesen? como este era el primer año, realmente esto del podcast lo he hecho en 2 sitios y este es el primer año que lo hago en 2 sitios.
Entonces, en uno de ellos, la clase es asíncrona, no, Ujú, tiene 2 sesiones síncronas, pero son 6 semanas de curso asíncrona. Es decir, hay una PPT, unos materiales que guían. Esos materiales no son lineales, están llenos de hipervínculos para que el alumno decida en qué parte bucea más y en qué parte bucea menos. Estoy hablando de que es un máster, un MBA, pues al final son un montón de asignaturas y a lo mejor te toca que la que doy yo pues no es la que más te interesa. Entonces yo asumo que cuando estás en un conglomerado de asignaturas y la mía no es la que más te interesa, pues tienes que tener un hilo conductor mínimo y a partir de ahí, pero si es la que más te interesa, pues tengo que jugar ujú, con los dos tipos de alumnos. Entonces tengo un material escrito, en este caso es una PPT que tiene un hilo conductor y está llena de hipervínculos. En cada página hay ujú. 3 o 4 hipervínculos multimedia. Unos son contenidos elaborados por mí y otros, oye, si hay alguien que ha explicado el SEO mejor que Referencias. yo, por qué voy a le cito y directamente? Entonces, ¿cómo funciona? Ellos se miran eso y yo les propongo unas reflexiones que comparten en un foro y este foro es abierto para todos y todos ven las reflexiones de sus compañeros, mis feedback y los comentarios que se quieran hacer entre ellos. ¿Vale? Esta era la metodología que teníamos hasta ahora. ¿Qué hemos Ujú, sumado sobre eso? Pues que además de tener una PPT que básicamente te llevaba a vídeos, a infografías y a textos, tienes una serie de temas complementarios a lo que estamos estudiando y de alguna manera graciosos, y lo digo con comillas, de chascarrillo moderno alrededor de la asignatura. Y ese tipo de material complementario, pues simplemente lo he locutado este año. Me das la idea de que haga un podcast con los alumnos, que me parece una idea claro. excelente y que tomo para siguientes años. En el otro sitio donde doy clase es diferente, porque aquí he incorporado el podcast de primer momento. Entonces, este es un curso más técnico, es un curso de Big Data y inteligencia artificial, pero yo, pues como no creo solamente en la parte tecnológica, pues me he permitido el meter una parte de contexto de mercado y de contexto conceptual también, de las asignaturas de las que luego doy una clase más, digamos, más centrada en el mundo de la técnica. Entonces, toda la parte de contexto de mercado, de evolución, de relación con otras tecnologías, de aplicaciones más frecuentes, pues la he metido en varias píldoras de formato audio que completan el material sesudo en PDF, en este caso, que tiene el alumno para estudiar, ¿no? Aparte de las clases, o sea, en este caso ha sido en la elaboración de materiales. Así que, bueno, pues hay distintas maneras de ir probando e ir jugando. Yo lo que creo es que tampoco se trata de que cambies todos tus materiales de la noche a la mañana, ¿no? Lo que puedes hacer son pequeñas pruebas, ¿no? Hoy te encargan una clase que solo es una sesión, pues prueba en esa sesión ya que la tienes que hacer de cero y Sí. así vas probando las herramientas, así vas probando los cambios, te vas sintiendo cómodos. Yo tampoco soy de seguir las modas, es decir, que todo el mundo hace un Kahoot, pues es que a mí los Kahoot no me gustan, ¿no? Porque entre que cogen el móvil, no sé qué, no sé cuántos, pues no me gustan más otro tipo de herramientas. Pues tampoco tienes que Ujú. hacer lo que haga todo el mundo. Lo que tienes que hacer es ir probando qué es lo que con lo que tú te sientes cómodo, ¿no? Esto es como cuando se Sí, pone de moda lo del storytelling. Bueno, pues es que no todas las presentaciones tienen que tener una historia, porque yo no soy así, no soy de contar historias, o sí lo soy y me da igual que... Entonces yo creo que lo que hay que hacer es aprovechar, en más que cambiar hacia atrás, aprovechar cada nueva oportunidad de generar material para darte la oportunidad de generarlo de otra manera y ir viendo así cómo te vas sintiendo tú de cómodo con nuevas herramientas, ¿no? Es lo que te digo siempre, tecno emocional, nuevas herramientas, nuevas metodologías, pero sobre todo emociones, no solo las de tus alumnos, también las tuyas. También las ya, tuyas. ¿Cómo exacto. te hace a ti sentir el dar una clase donde la gente te participa más que antes? ¿Eso te gusta, te molesta? ¿Cómo te hace a ti sentir el dar clase por chat, ¿no? Y tienes que ir encontrando tú también tus registros, ¿no? Sí, sí. Mm, Yo creo, a mí personalmente como formador, bueno, formador, profesional, a mí me gusta trastear con muchas cosas, pero es cierto que me llaman aquellas a las que me veo, o sea, dentro de todas las posibilidades que hay, cojo las que me llaman más la atención, las que más me gustan o las que, pues, me siento, creo que voy a hacerlo mejor o que me resulta más interesante. claro, y Y luego hay hacer,
Sí, hay otra cosa que a mí me ayuda mucho y es ver qué hacen mis compañeros en los que confío y decirle, Claro, oye, Juan Diego, que estás haciendo un podcast, en este caso porque yo también ya hago podcast, ya lo ¿no? Pero si no te tienes. diría, oye, ¿cómo lo has hecho? Y esto del Melón app y esto no sé qué, ¿por qué has elegido esta y por qué no lo estamos haciendo en Zoom? ¿Qué tiene de bueno? ¿Qué tiene de malo? Y al final yo creo que estamos todos en el mismo camino. Y la gente en Sí, general es muy generosa. Eso yo creo que en los formadores hay un cambio de actitud. Antes era yo tengo mis apuntes, mi libro, mi no sé qué, mi no sé cuántos, y no se lo cuento a nadie porque parece que si transmito mi conocimiento estoy perdiendo valor y creo que ya hemos entendido que esto va de formar comunidades de aprendizaje, que esto va de co-creación y que esto va de, yo no te voy a pasar a lo mejor mis diapositivas, pero si he utilizado una herramienta para obtener los iconos, para hacer los hipervínculos más graciosos, para encontrar tal, pues sí que te la voy a contar, ¿no? claro. Porque en el fondo creo que todos los formadores debemos estar muy interesados en que esto de la educación online tire para adelante, porque como alumnos, hay gente que dice, no, yo es que, y discuto mucho yo con las entidades en las que doy clase, no, es que esto lo vamos a hacer 100% presencial, porque como presencial no hay nada, digo, perdona, como presencial no hay nada, si te va bien la presencialidad, pero yo me he hecho un curso en Harvard que jamás me hubiera hecho si no hubiera sido online y me ha encantado. O sea, creo que no tenemos que ser talibanes ni de una cosa ni de la otra. Yo No, siempre digo, esto no es como el fútbol, que si eres del Atlético de Madrid no puedes ser del Real Madrid. Tú puedes ser del papel y del Kindle, puedes ser del online y de lo presencial. Te puede gustar comprar en Amazon y comprar en la tienda de tu barrio. Es que no hay que elegir. Lo que sí que hay que hacer es entender que son registros diferentes, que tenemos que son alumnos también diferentes y que por tanto, y eso no queda mal narices, tenemos que ser profesores diferentes en los dos registros. Y luego hay otra derivada que es la presencialidad, las clases híbridas, que son la mitad en un lado y la mitad en otro, que para mí son las más complejas porque entonces tienes que ponerte los dos gorros a la vez. No te puedes olvidar de los que no están, solo porque tienes a unos que te están mirando, ¿no? Ese creo que es el siguiente reto, lo híbrido, ¿no? Que no hay alumnos de primera y alumnos de segunda, ¿no? bueno, Eso yo pasa también conozco en el algunas, trabajo, que empieza a haber sí, trabajadores de primera y de segunda, que a los que veo les encargo más cosas, a los que veo les valoro más y a los que no veo casi que me olvido de ellos. Bueno, pues eso no puede ser tampoco. a Eso mí hay que me trabajar. consta algo en la universidad que, bueno, con estos cambios a través de la pandemia tuvieron que, o sea, decidieron hacer mixta híbrida la clase, pero claro, manteniendo exactamente todo, o sea, simplemente poner una cámara y dar Claro, clase. Y yo creo que claro. hay, pues, un poco apresurado que hay que ir por pasos, ¿no? Claro, y probablemente, pero desde luego el esfuerzo máximo lo tiene que hacer el profesor porque tiene que Sí. ser capaz de mantener la doble dinámica, ¿no? Y sobre todo no se puede olvidar de los que no están. Muy interesante. Bueno, vamos a dejar un poquillo ya el tecno emocional, y te voy a decir algo que te dije ya antes al principio, micrófono cerrado, pero casi puedo decir que eres de alguna forma la madrina del podcast Learning Advisors. ¿Y por Me qué? hace mucha ilusión, Porque, sí. claro, porque en el año, creo que fue el 2020, ¿no? Exactamente, que Yo estuviste en el creo que Congreso fue en el Nacional de Formadores. 18, Juan Diego, creo que fue en el 18 Oh, porque estoy segura que 18, fue antes ya. de pandemia. Fue antes de pandemia, y yo creo que fue en el 18. El otro día lo repasaba y yo creo que fue en el 18. Bueno, pues Cuando es que estuve yo ahí yo en yo el soy malo de congreso. fechas y no me Fue acuerdo, en el pero segundo que estuviste organizabas, ahora a sí. lo mejor lo puedes ubicar mejor, pero fue antes de pandemia seguro, Sí, sí, eso seguro. seguro, porque solo hemos hecho uno después y no, no, es Mm, antes. Bueno, pues, ahí yo me acuerdo, me llamó la atención, el término Learning Advisor. De hecho, la mm, ponencia que hiciste iba, sí, Personal Learning Advisor, ¿no? sí. Y eso, bueno, lo he ido arrastrando, de hecho, he comprado dominios, o sea, porque me Ah, resultaba mira. igual que A mí me Learnability, que era el otro término así, ¿no? Que era muy interesante. Y bueno, y sigue siendo un término que me gusta mucho, que en algún proyecto que estoy dando para adelante, además del podcast, lo voy a utilizar, o sea, dándole como Ujú, un rol diferente al formador tradicional, ¿no? De Learning ujú. Advisor. Y me gustaría un poco que comentes, pues eso, qué es un Learning Advisor y qué papel jugará en el ámbito de la formación.
Mira, que todos tenemos que aprender a aprender de una manera diferente, yo creo que lo tenemos todo claro. Que todos tenemos que nadie tiene tiempo para estudiar. Es que asociamos aprender a estudiar, aprender a curso, y eso ya no es así. De hecho, hoy, esto de que nos dicen que tenemos que ser todos los profesionales, esto, el término este de long life learners, estás así, tienes que estar aprendiendo todos los días, pero no tienes tiempo para hacerlo. Ujú, Entonces, ¿qué está claro? Que tienes que aprender de otra manera, tienes que aprender a microaprender, tienes que aprender a aprender desde el móvil, tienes que aprender a aprender de tus compañeros, tienes que aprender a aprender enseñando, a aprender contando. De hecho, yo empecé como profe así, porque yo lo que trataba era de enseñar a mis compañeros. Y bueno, pues ujú. a partir de ahí, pues me fueron saliendo, casi que digamos que hoy soy profe un poco, aunque esté un poco feo decirlo, por aclamación popular, porque yo nunca pretendí ser profe, ¿no? Entonces, lo que está claro es que tienes que aprender a aprender de otra manera. Y ese proceso no es nada fácil, pero es una de las habilidades más valoradas hoy en un profesional, la famosa learnability, que no es la capacidad de aprender, es el gusto y la curiosidad, además de la facilidad, además de la capacidad por aprender de todo y de todos. Por eso cuando me preguntabas al principio, ¿y quién es Virginia? Digo, pues Virginia, una vez Carlos, un amigo que te mucha gracia, dice, es como el polvo cósmico antes de la supernova, ¿no? Pues así tenemos que convertirnos un poco todos, ¿no? En personas que revolotean y van picando un poco de todo, porque yo siempre digo que la creatividad no existe, la creatividad es leer mucho y ver mucho y relacionarse mucho, ¿no? Y después extrapolar con tu inteligencia contextual. Entonces, teniendo claro que la learnability es una capacidad que todos tenemos que desarrollar, también tenemos muy claro que va contra lo que hemos aprendido en los últimos 50 años, los que tenemos 50 años, y porque no es lo que nos han enseñado ni en el colegio, ni en la empresa, ni en ningún sitio. ¿Vale? Y que probablemente nadie nos va a enseñar a hacer eso. Por eso, las personas que hemos conseguido desarrollar esa capacidad, y yo me incluyo un poco entre ellas, estamos un poco Ujú, moralmente obligadas a contar a los demás cómo lo hacemos. ¿Cómo lo hacemos para que ellos ujú. vean que ellos también pueden hacerlo? Porque es que necesitan hacerlo, aunque algunos todavía no se han dado cuenta. Entonces, un Learning Advisor básicamente es eso, es una persona que ha aprendido normalmente de manera autodidacta. Y cuando digo autodidacta no quiero decir tú solo y que todo lo has hecho tú, quiero decir que tú has tirado del carro y tú has ido a buscar a esa referencia en Twitter que te pasa artículos interesantes. Tú has ido a relacionarte, como nos hemos conocido tú y yo, por internet, buscando esa persona que Ujú, piensas, oye, esto que dijiste, ¿me lo puedes contar otra vez? Porque luego la gente es muy generosa en general. Entonces, sí, un Learning Advisor es esa persona que ya ha pasado por ese proceso, que sigue en ese proceso y que tiene la generosidad de compartirlo para que los que están al lado vean que es que todos podemos hacerlo y que pues, todos debemos hacerlo, porque si no pasamos por ese aro, yo creo que primero nos vamos a perder cosas muy chulas, porque dices, el miedo, si no pasas por ahí te vas a quedar sin trabajo o si pierdes el trabajo no vas a encontrar otro. Bien, ujú, eso podría ser, pero es que lo peor de todo es que si no pasas por ahí te pierdes un mundo de sensaciones que es muy chulo. Y entonces, y que luego tienes que darte cuenta de que esto no es esforzado, esto es divertido. Entonces, creo que los Learning Advisors, como te contaba en aquel congreso, son esas personas que están dispuestas a contar este proceso a los demás. pues ya viste que me ha quedado de grabado y para Bueno, adelante sigo con él. a ver si Bueno, algún nos estamos royalty me quedando. toca, ¿eh? Bueno, a ver, primero hay que tener para royalties, ingresos no Bueno, relacionados, pero bueno, cuando muy tengas, bien. que yo sé que tus proyectos van a ser un éxito. Pues nada, estamos ya acabando, que aparte sé que tienes que irte también, que tienes compromisos. Y tengo así dos apartaditos cortitos para cerrar un poco el podcast. Por un lado, ya sé que las herramientas son solo una parte, pero en todos estos, a todos los invitados les pregunto un poco sus tres herramientas, las que recomendarían para formaciones o para incluso su vida profesional. Y te quería, pues, eso, pedir que me digas qué tres herramientas y un poquito el porqué de cada una. Vale, a ver, voy a separar un poco lo que es la divulgación de lo que es la clase tradicional, ¿no? Yo sigo creyendo en el texto, sigo creyendo en el texto, lo Ujú, que pasa es que un texto más amable, mejor escrito, más maquetado, con otra estructura, con otro orden, con infografía, pero sigo creyendo en el texto y yo, pues para mí el WordPress es fundamental porque el texto lo puedes escribir en donde quieras, ¿no?
pero yo tampoco creo que sea muy inteligente por mucho escribir en una red social, porque al final las redes Ya, sociales el día de así mañana queda. desaparecen bueno, y ahí has perdido todo tu conocimiento. Entonces yo creo que aunque tú luego publiques en LinkedIn, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en donde te dé la gana, creo que los materiales que hagas deben estar alojados en un sitio tuyo, ¿no? Sí, Entonces, en ese sentido te diría el WordPress para muy bien. textos. Ujú, Luego, yo el vídeo siempre le hago una mínima edición. Creo que yo el vídeo, la herramienta la tengo aquí, no la tengo aquí, la he perdido. La herramienta la tengo aquí. en el Yo móvil. me compré un móvil con una cámara buena, Ujú, precisamente porque, aunque hay vídeos que grabo con el PC, hay muchos otros que grabo con el móvil, muchos audios que grabo con el móvil. De hecho, esta mañana te preguntaba si el podcast lo grabábamos con el móvil o con el vídeo, porque la calidad realmente con el PC, la calidad realmente es que es la misma. ujú. Entonces, bueno, el móvil, y esto es una herramienta hardware, por así decirlo, pero a mí me... Y luego, pues con 4 cablecitos de estos de enchufo el móvil al no sé Sí, dónde, sí, tal, pues ya te has apañado. Eh, para la edición de vídeo yo uso Filmora, sí. y luego pues el audio, pues mira, un micro medianamente bueno, porque sí que es verdad que aunque grabes audio, la calidad del audio puede ser mala, pero el sonido tiene que ser bueno. Y entonces casi te diría que la otra herramienta es el audio, el micro más el Audacity, ¿no? Que Sí, es el que utilizo para la edición de audio. Cuando hago vídeo, edito directamente el vídeo. Si el vídeo tiene una calidad razonable, lo edito directamente desde el Filmora, pero si solo ujú, hago audio, sí me gusta más el Audacity, porque cuando solo estás concentrado en el audio, sí que creo que el audio tiene que ser de mejor calidad. Entonces ahí ya puedes hacer filtros, puedes quitar los silencios, que creo que cuando estás solo estás concentrado en escuchando. el audio, creo que es una buena idea que no haya demasiados, pues todas estas cosas. Entonces creo que esas serían mis 3 herramientas. Muy bien. Nos quedamos Sí, entonces con WordPress, sí. Filmora en el móvil, pensando en la grabación de... Aunque bueno, De, Filmora editamos generalmente en ordenador, ¿no? sí, yo lo que hago es que me grabo con el móvil y luego lo edito con Filmora. Sí, Y luego, pues el audio, si vas a Audacity. hacer audio, sí recomiendo un buen micro, porque para el Sí, vídeo no hace falta, ¿no? Pero para el audio sí, y un programa bueno sí, de edición de audio. de audio. Muy Y bien. yo creo que hasta ahí, bueno, luego ya, pues lógicamente creo que un formador que se molesta en hacer tantos contenidos no debería casarse con su empresa matriz, digamos, por así decirlo, en la que está formando hoy, sino que los contenidos deberían ser suyos y los debería tener también como pruebas de vida de su calidad y de su expertise como formador. Ujú. Entonces, pues una página web o un canal de YouTube para poder dejar todo eso me parece fundamental para Sí. que otras personas que quieran contar contigo puedan verte en acción antes de tener que llamarte por teléfono, ¿no? Sí, Así que me parece que muy, un muy buen consejo. repositorio, un territorio digital donde el formador tiene su material, ya que hay muchos que dicen, no, es que si pongo mi material me lo copian. Pues mira, si te lo copian será porque es bueno. Y el otro día le decía a un alumno que estudia moda, yo le decía, tienes que publicar tus diseños, Rubén. Y me decía, es que entonces me los copian. Digo, si te los copian es porque es bueno y tú tienes que aprender de qué es lo que te están copiando para hacerlo más. Y en cualquier caso las ideas no se copian, la personalidad no se copia, la sonrisa no se copia y la energía como profesor y las ganas de conectar con el alma de tu Tampoco. alumno no se copia. Así que, ¿qué más da que te copien el contenido? ¿No? Si es vídeo, es audio, va tu voz ahí o tu cara, así que poco pueden disimular. Y si es texto, pues peor para ellos. ¿Yo qué quieres que te diga? Pues mira, bueno, el otro día estuve entrevistando a Noelia Rivas, que hace unos contenidos que son de primera, o sea, que podrían estar, son mucho mejores que muchos cursos pagados. Y precisamente nos hablaba un poco de esto, del compartir el beneficio que le trae después indirectamente Claro. esa forma de actuar.
Claro, yo Muy la bien. verdad es que creo, Juan Diego, que los profes tendríamos que aspirar a convertirnos en influencers para nuestros alumnos, ¿no? En ser dinamizadores de contenidos y en decirles, mira, el curso se acaba aquí o el momento en el que compartimos espacio de aprendizaje se acaba aquí, pero que sepas que yo sigo en YouTube o en LinkedIn o en Instagram o en donde sea compartiendo este tipo de contenidos y creo que eso es bueno para todo, crear una comunidad de aprendizaje y creo que ese debería ser el objetivo de un profesor del siglo XXI, ¿no? Es ser un referente en el momento de la formación y siempre para sus alumnos. Sí, sí, muy de acuerdo. Bueno, pues eso, ahora 2 minutitos, digo, para llegar a tiempo, para que te Mm. quería preguntar, ¿qué ves, en el plazo a lo mejor de 5 años, cómo ves que puede cambiar la formación? O quizás es poco tiempo para ello, pero, ¿ves algún cambio? Pues yo no lo sé, Juan Diego, porque yo pensaba que con la pandemia y la formación online nos íbamos a poner muchísimo más las pilas y ahora lo que veo, lo mismo que en el teletrabajo, lo que veo es un tratar de volver a la situación anterior. Desde mi punto de vista es un error estratégico gordísimo, porque yo siempre digo, es que yo prefiero, y insisto en lo de yo prefiero, es que no se trata de yo prefiero, se trata de que tú no vas a poder elegir cómo prefieren los demás. Los Entonces tienes que alumnos. tratar de ser excelente en todo, en el aula, en el teatro, en el petit comité, en el vis a vis, en el online, en el foro, en el TikTok, en todos sitios, ¿no? Porque tú no vas a poder elegir cómo prefieren los demás. Ujú. Entonces yo pensaba que aquí lo que iba a haber un tirón y realmente una explosión de nuevas metodologías y nuevas formas, y de hecho lo hay, ¿eh? Hay comunidades de profesores que están todo el día compartiendo herramientas, o sea, lo hay, pero creo que sigue siendo minoritario. Creo que ahora hay una tendencia que me disgusta de no. Esto fue un ratito en la pandemia, vamos a volver a lo otro. Y simplemente ahí creo que vamos a perder tiempo, francamente. Y que los profesores que tiran hacia ahí, las instituciones educativas que tiran hacia ahí, lo que van a hacer es que cuando se quieran dar cuenta van a tener una competencia a la que no van a poder alcanzar. Sí. Pero ¿qué creo que va a pasar? Pues creo que va a haber dos movimientos, de hecho los está viendo ya, dos movimientos en direcciones encontradas. Gente que está tratando de sacar el máximo partido a la educación online y tratando de cambiar totalmente la mentalidad con la que da clase, que son los menos, desgraciadamente, y gente que lo que va es a tratar de olvidar el momento clase online de la pandemia. Y bueno, pues ahí al final quien tiene la sartén por el mango y quien nos dice lo que va a pasar es como Los siempre el alumnos. consumidor, como siempre, Claro. porque Sí, sí. esto siempre yo lo digo, porque esta vez es diferente la revolución digital de otros cambios que hemos vivido, porque es que el que tiene la sartén por el mango no es el dueño de la empresa. El que Mm. decide qué se vende y qué se no ya no es el dueño de la empresa. Y en este caso el director de la institución educativa es el alumno. Y frente a Sí. eso, no se pueden poner puertas al campo. Así que yo Pues espero que los alumnos nos exijan. Aunque también es verdad que los alumnos tienen que aprender que una educación online diferente les exige un nivel de actividad que antes no les exigía, porque es muy cómodo llegar y sentarse en un aula y retumbarse y ponerse a hacerse dibujitos a lo tonto en una hoja. Pero es que cuando tú pides educación activa y educación participativa y comunidad de aprendizaje, oye amigo, es que tienes que currar en el aula sí, y hay que eso currar. tampoco gusta a todo el mundo. Sí, sí, no implica lo digital no implica que sea fácil o gratuito en el Hemos sentido hablado de la de dificultad para el esfuerzo. profesor y se nos ha quedado en el tintero que el alumno tiene que estar mucho más despierto, mucho más activo y mucho más Sí, participativo. Y lo de léete este material antes de venir a clase, ¿no? Las famosas flipped classroom, pues oye, no a todo el mundo le sí. apetece. Así Sí, que sí, es sí, que lo lo de sé, lo pedir, sé. pedir, pedir está muy bien, pero yo siempre digo es que lo de pedir tiene que ir acompañado de dar. Sí, sí. Pues muy bien, Virginia, muy interesante. Yo creo que esta clase de digitalización así, rápida va a ser muy interesante y muy motivadora para muchos de los profesionales del sector de la Bueno, eso formación. espero. Yo, Eh, bueno, que yo sabes que estoy en LinkedIn y que soy Virginia sí, Cabrera Nocito y que cualquiera me puede escribir, me puede contactar y yo estoy siempre encantada de compartir lo que aprendo y de escuchar a la gente, escuchar lo que aprenden ellos, ¿no? Y sobre todo que me digan, no, pues esto no es así porque yo lo he hecho y es de otra manera, ¿no? Porque yo creo que aquí se trata de que aprendamos todos de todos. Este rollo de que el profesor es el que sabe y los demás los que aprenden, también se cae. no.
Bueno, compartiré toda la información porque tienes tanta, desde los proyectos, las URLs, los libros, que la meteré toda en la información del podcast para que la gente que quiera acercarse a ti, pues lo tenga La mucho más conexión fácil directa también. más fácil es por LinkedIn, y el que no tenga LinkedIn, tengo una web que es Mi Territorio Digital, que no lo actualizo lo que debiera porque es que no me da la vida, porque hago muchas cosas y no me da tiempo de actualizarla todo, pero ahí sí que está mi contacto. La web se llama cultivandomentesdigitales.com. Muy bien. Pues muchas gracias, Virginia. Nos vemos pronto, seguramente presencialmente. Y nada, muy agradecido de que hayas venido. Venga, será chao. un placer. Venga, hasta luego. ¿Quieres mejorar como formador o formadora y crecer profesionalmente? Inscríbete en la newsletter de wekab.com, wekab.com. Gracias por escucharnos y que la formación te acompañe.